Amigos, bienvenidos a nuestro programa En Conciencia, en donde el día de hoy nos acompaña el doctor Rogelio Cruz Martínez con el tema tan importante de lo que es la cirugía y la medicina fetal. Bienvenido, doctor. Gracias. Y qué interesante tema, o sea, lo que es la medicina y la cirugía fetal. Fetal es adentro. Sí, realmente son intervenciones que se hacen en el vientre materno, son cirugías propiamente en el feto, en vida fetal, y están diseñadas para salvar la vida de un feto que esté condenado a morir por alguna malformación o alguna enfermedad que si esperáramos al nacimiento ya no habría nada que hacer. Esto es una vanguardia de la sanación. Sí. En verdad. Sí, realmente es algo innovador a nivel mundial y en México apenas acabamos de iniciar este proyecto de las cirugías en el feto, ya que se hacían intervenciones dentro del vientre de la madre en México para otro tipo de enfermedades, pero no propiamente en el feto. Algún tipo de procedimientos sencillos, pero lo que ha venido a innovar el tema es la cirugía por vía endoscópica. Esto, cuando se inició la cirugía fetal, se hacían unas especies de cesáreas en las que se sacaba el feto. Ajá. Y se operaba por un equipo de cirujanos, pediatras, Ajá. neurólogos, cardiólogos, depende de la enfermedad del feto. Y luego ya operado lo regresaban al vientre materno, le rellenaban de líquido, pero esto tenía muy malas consecuencias. Sí. Se ponían de parto, nacían antes de tiempo, además con la enfermedad, o bien también había muchos riesgos para la madre. Claro. Entonces esto se ha ido abandonando y ahora ha renacido la cirugía fetal, pero por vía endoscópica, Okay. a través de incisiones muy pequeñas, con unas lentes o una cámara de 1 milímetro de diámetro. Ajá. Para poder introducirla dentro del útero, dentro del vientre de la madre y poder acceder a cualquier parte, cualquier órgano del feto. Es como empezar a descubrir, ¿no? Lo que nos platicaba ahorita antes de empezar nuestro programa, que es como una manera de empezar a descubrir en qué pueden salvar la vida del feto, ¿no? Sí, claro, son bebés que sin hacer esta intervención morirían seguro. Claro. Entonces, realmente el poder hacer una intervención de este tipo en México, ahora estaríamos salvando vidas de bebés que nunca habían nacido antes con esta enfermedad. Y en este sentido hay diversas enfermedades en el cuerpo, porque el feto es también un paciente, es también un ser humano. Claro. Y requiere a su médico, y su médico es ese personaje que es el médico fetal. Y dentro del médico fetal, detectando uno de estos problemas, pues entra el cirujano fetal para poder corregirlos. ¿Y cómo los descubren? Realmente el personaje más preparado para esto es el médico fetal. Hay escuelas de médicos de esta subespecialidad en el país, por todo el país hay médicos con esta especialidad, pero creo que uno de los problemas en nuestro país es que en cuanto hay un embarazo en una madre de cualquier nivel cultural y económico, pensamos automáticamente en el médico ginecólogo. Sí, claro. Que por supuesto que es importante, de hecho nosotros somos ginecólogos. Sí, claro. Pero es importante también para el control de la madre, pero el control del feto, un control especializado, es ese personaje que es el médico fetal. Entonces, uno de los mensajes realmente es que toda madre, toda mujer embarazada, acuda con un médico fetal a que digan que su feto, que su bebé es sano, o bien que si tiene una enfermedad, pues no todos son malas noticias. Puede haber la posibilidad de algunas de estas enfermedades corregirlas en útero, pero si no se detectan o si se detectan tarde, pues ya puede ser que ya no haya nada que hacer. Y esa es la parte, ¿no?, que desconocemos. Casi siempre pensamos que el ginecólogo nos tiene que resolver o sugerir, ¿no? Claro. De hecho, hay médicos radiólogos, ultrasonografistas, hay ginecólogos con mucha experiencia que pueden detectar problemas, pero muchos de estos problemas pasan desapercibidos porque un ginecólogo es como un médico general para la mujer, que claro que está preparado para problemas de enfermedades de cáncer o enfermedades urológicas, enfermedades de la mama, prácticamente cualquier enfermedad en la mujer, y hay una pequeña rama que es la obstetricia, que es cuando esta mujer está embarazada. Pero el médico fetal es el médico experto en detectar que ese feto en cada uno de sus órganos esté perfecto, no solamente que no tenga síndromes o alteraciones en los cromosomas, alteraciones genéticas, sino también detectar malformaciones o disfunciones de alguno de sus órganos. Qué interesante y qué necesario. Y más ahorita que estamos en nuestro espacio en conciencia, ¿no? El poderles generar a todas las personas que nos están viendo ahorita, a todas esas mamás que a lo mejor están pasando por una situación que desconocen en qué situación está su bebé.
Claro, es que una historia clásica es que digan en el ultrasonido, parece que tiene esta enfermedad. Claro, en el ultrasonido se ve. Sí, pero no aseguran que la enfermedad lo sea, o bien hay médicos preparados que pueden decir, tiene esta enfermedad, seguro, pero luego no pueden pronosticar si esa enfermedad, en ese caso, en ese bebé en particular, sea de buen pronóstico, vaya a ir bien o vaya a ir mal. Y en este sentido se requiere un médico que diga, sí que es esta enfermedad y además el bebé va a morir si no hacemos nada. O bien tranquilos, no pasa nada, que esta enfermedad es leve. Y una vez detectado y pronosticado un caso de gravedad, pues poderle dar la oportunidad. Una historia muy clásica es que detecten algunos problemas y luego digan, no, es que no hay nada que hacer, que nazca en un sitio preparado por neonatólogos para que lo operen cuando nazca, a ver cómo le va. Y no es así. Realmente muchas de las cirugías fetales están diseñadas para corregir la enfermedad, otras solo para mejorar los pronósticos, para aumentar las posibilidades de sobrevivir, y otras para quitar la disfunción que puedan tener de alguno de los órganos. Doctor, ¿y cuáles son los casos que más se presentan? Sí, en orden de frecuencia de cirugías propiamente del feto, lo más común son las alteraciones cardíacas, y luego le siguen las pulmonares. Malformaciones cardíacas hay muchas en el país, y claro, ya tiene mérito que lo detecten en útero, al feto cuando tiene este problema, pero realmente lo ideal es detectarlos a tiempo, y a tiempo me refiero como máximo a las 20 semanas de gestación, que son los 5 meses, como máximo. Entonces, claro, si una mujer no ha ido a una ecografía especializada hasta las 25 semanas, que pueden ser 6 meses, puede ser demasiado tarde. ¿Sí? Y es porque hay una enfermedad en el corazón específica, un ejemplo, que es cuando tienen una arteria obstruida, la arteria aorta, que es la más importante del corazón, al estar obstruida, esta estenosis aórtica ocasiona que no se desarrolle la mitad del corazón del lado izquierdo. Entonces estos niños nacen y tienen un pronóstico fatal, porque en los mejores centros del mundo mueren el 80% de ellos, y de los que viven tienen daño neurológico la mitad, porque requieren muchas intervenciones cardíacas, de tal forma que en nuestro país la mortalidad es muy alta y es prácticamente incompatible con la vida el no tener la mitad del corazón desarrollado. Y lo que podemos hacer es una intervención a través de un catéter diminuto que se introduce en el corazón del feto, es una cirugía cardíaca fetal, para poder reabrir esa válvula que estaba cerrada y evitar que el corazón no se desarrolle. De esta manera, cuando el bebé nace, puede ser tan bueno como que no necesite cirugía cardíaca al nacimiento. Y de hecho ya hicimos una primera intervención en nuestro país. Esta cirugía representa no solo la primera cirugía cardíaca de México, sino de toda Latinoamérica, y es un bebé que está próximo a nacer. Lo operamos a las 23 semanas de gestación, ahora está de 37 semanas y sigue dentro del útero, creciendo, incubándose, pero realmente con datos de curación de su enfermedad cardíaca, y esperemos que tenga un buen pronóstico. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir hablando de toda esta vanguardia de sanación. Muy bien. Regresamos. Amigos, venimos regresando a nuestros cortes y seguimos aquí con nuestro amigo el doctor Rogelio Cruz. Qué interesante, ¿no? Todo esto de poder ayudar, porque es ayudar a los padres y al feto que está por nacer. Sí, bueno, esto nace de primero considerar al feto como un paciente. Claro. Y como paciente es susceptible de tener muchas enfermedades, no solo malformaciones, que se consideren son congénitas, así nació o así tiene que nacer. Esas malformaciones, algunas son mal funcionamiento de órganos que se pueden corregir ya en el útero, pero que no hay que esperar al nacimiento, si no sería demasiado tarde. Y en ese sentido hay enfermedades cardíacas, pulmonares, urológicas en la vejiga. Un ejemplo muy sencillo son los fetos que tienen una obstrucción urinaria. Al no poder orinar, generalmente en los bebés masculinos o varones, como no pueden orinar, la vejiga se llena, porque están produciendo orina, y se llena tanto que toma 3 veces el cuerpo. Se pone la vejiga que les llega a la frente. Wow. Y ese crecimiento exagerado de la vejiga
ocasiona una compresión cardíaca y una compresión de los pulmones y mueren por esa compresión, porque el corazón no puede latir bien. Y además, en caso de que no mueran en el útero, los pulmones no se desarrollan y cuando nacen no tiene pulmones para respirar. Y por si fuera poco, tampoco tiene función de sus riñones, porque como estaba obstruido, Claro. Tiene un daño renal bilateral y además la vejiga tampoco funciona. Entonces esto es incompatible con la vida porque no se le puede hacer un trasplante renal a un recién nacido en ninguna parte del mundo, ni tampoco ponerle pulmones nuevos. De tal manera que lo que hacemos ahora, esto en México se hacían intervenciones para drenar la vejiga con una aguja, poner un catéter para que la vejiga esté drenando hacia otro sitio. Esto, el mejor tratamiento actual en el mundo es hacer una intervención, una cirugía dentro de la vejiga del feto a través de un catéter diminuto con una cámara microscópica muy pequeña de 1 milímetro e introducirse dentro del sitio que está obstruido y con un rayo láser abrirlo. Y con esto el feto vuelve a orinar. Claro. Vuelve a orinar y se vuelve a restituir toda la normalidad. Son fetos sanos que van a tener una vida y una calidad de vida normal, pero que solo por tener obstrucción urinaria iban a morir en el útero. Y qué necesario es estar yendo al doctor, ¿no? Y hacerte ¿qué son los ultrasonidos? Para estar descubriendo todo esto. Si no se hacen un ultrasonido, no hay manera de detectarlo. Y hay padres que pueden decir, no me importa lo que tenga, yo nunca voy a abortar y que nazca el bebé como sea. Claro. Ya, pero es que esto no es pensar en el aborto, esto es pensar en la opción de que si se hubiera detectado, no hubiera muerto en el útero. Claro. Y así hay miles de historias reales en las cuales los bebés mueren y nunca se supo por qué murieron, porque no se hicieron un ultrasonido y no se pudo detectar qué problema tenía el feto. Claro. O bien mueren inmediatamente después del nacimiento. Hay otro ejemplo muy, muy simple, que es la obstrucción de uno de los pulmones o tumores en los pulmones del feto, que es el clásico bebé que nace e inmediatamente de nacer se muere y nadie supo por qué, no pudo respirar. Y es porque tenía obstruidos los pulmones. Y esto es una malformación que se llama atresia bronquial, o de la tráquea o de la laringe, y al estar obstruido ocasiona que el bebé cuando nace no va a poder respirar. Y además es tan sencillo eso como hacer una intervención a través de la boca del feto, introducirse dentro de la tráquea, dentro del pulmón, por una broncoscopía fetal, encontrar el sitio obstruido y abrirlo con rayo láser. Esto se llama broncoscopía fetal y si no se hace una intervención de este tipo en un bebé que tenga este problema, mueren generalmente al nacimiento. También pueden morir en útero porque los pulmones que están obstruidos, los pulmones van produciendo unos fluidos y esos fluidos se acumulan. Entonces los pulmones crecen tanto que comprimen al corazón que está en medio y muere y lo mata. Yo nunca me hubiera imaginado que existieran tantos problemas o enfermedades. No, hay muchas enfermedades, pero realmente la buena noticia es que primero tienen que ser evaluados por médicos expertos en medicina fetal, porque también pasa que puedan verlo un médico fetal, decir tiene esta enfermedad y que lo vea luego un médico no fetal y que diga yo no le veo nada. Y al final para la paciente son dos médicos con opiniones igual de válidas y que no pueden decidir cuál es la buena. Y en México pues se opta mucho por hacer segundas o terceras opiniones, pero al final si todas son diferentes no sabes cuál es la correcta. Claro. Doctor, y me había comentado, ¿no?, que hay las posibilidades también de poder ayudar a la gente que carece de los recursos para poder... Claro, de hecho de marzo a la fecha hemos hecho ya 15 intervenciones de diferentes enfermedades fetales. Algunos de estos bebés no han sobrevivido, son enfermedades mortales que si no hiciéramos nada van a morir, pero el 90% de ellos han sobrevivido y ya algunos de ellos están empezando a nacer. Y muchas de estas cirugías han sido en gente que no tiene recursos económicos y en este sentido el mérito lo tiene Secretaría de Salud y el gobierno del estado de Querétaro y a través de fundaciones que han apoyado este proyecto para que no quede solamente a nivel de medicina privada y porque muy poca gente podría permitírselo porque son costos muy elevados. Sí, claro. Entonces muchas intervenciones han sido en personas que no tenían recursos a veces ni para viajar de su estado a Querétaro y son fetos que ya se han podido operar. ¿Están operando en Querétaro? Sí,
es ahí donde estamos haciendo las diferentes intervenciones públicas. Okay. Las intervenciones privadas las hemos hecho en diferentes hospitales. En México recientemente hicimos una en el Hospital Español, también hicimos alguna otra en el Hospital de la Clínica Santa Mónica, la Gineco 4 del IMSS, y bueno, esto se puede hacer, la intervención en este momento, a cualquier persona que lo requiera, claro, de cualquier nivel económico y también de cualquier institución pública. No importa que sea del IMSS, que sea del ISSSTE, de salubridad, lo importante es que se detecte el caso, claro, y dos, que se refieran al centro donde podemos intervenirlos. No, pues muchísimas gracias por el nombre de todas las personas que nos están viendo, y si hay alguien que lo requiere y lo necesita, el doctor nos va a dejar aquí en el programa sus datos, o pueden mandarme un correo a beatrizrevilla.com y con muchísimo gusto les mandamos su teléfono para que puedan comunicarse con usted. Sí, claro. Creo que la manera más sencilla, en lugar de aplicar las técnicas burocráticas de envío y recibir pacientes de hospital a hospital, son los envíos directos. Y cuando las pacientes tienen recursos, por lo menos para viajar, es preferible que se trasladen por sí mismas contactándonos directamente. Claro. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para seguir hablando de este tema tan importante. Gracias. Regresamos. Amigos, venimos regresando de nuestros cortes y seguimos hablando con el doctor Rogelio Cruz Martínez, y nos quedamos en la parte de cuando las personas no tienen los medios, ¿no? Sí, realmente no es difícil. Lo importante es que se haga el diagnóstico de estas enfermedades que pueden ser recibir un tratamiento en el vientre materno, pero los recursos económicos no son una limitación para nosotros, porque tenemos apoyo de fundaciones y apoyo de la Secretaría de Salud de Querétaro para hacer intervenciones en cualquier paciente que lo necesite, independientemente de su nivel económico. Y claro, también se pueden hacer en medicina privada, pero son los costos tan altos que muy poca gente se lo puede permitir. Y en ese sentido nos apoyan las fundaciones porque el material es muy costoso, el equipo es costoso, claro, se requiere todo un equipo de médicos para poder hacer la intervención, equipos sofisticados de ultrasonido para poder actuar dentro del útero, y luego cámaras de endoscopía. Bueno, todo es un equipo muy, muy sofisticado. Sí, claro. Cuéntenos, doctor, de un caso así increíble de un bebé que hayan... Bueno, ya ha nacido el primer bebé operado de una intervención dentro de sus pulmones, obviamente en vida fetal, y este bebé se llama David. Es un bebé que es una paciente de Salamanca, Guanajuato, que se detectó que había un problema en su pulmón, un pulmón muy grande, y luego el otro pulmón muy pequeño. Entonces, esto, que pueden ser muchas las causas, creímos conveniente hacer una intervención a través de la boca del feto, dentro del útero de la mamá, introducirnos dentro de la tráquea e ir más allá de la tráquea, que son los bronquios, y lograr encontrar que era un bronquio obstruido, y ese bronquio obstruido ocasionaba que ese pulmón creciera tanto que comprimía el corazón, claro, lo desviaba hacia el otro lado y además no dejaba crecer al otro pulmón que es sano. Entonces, si este bebé hubiese nacido sin que se detectara el problema o sin haber hecho nada, habría muerto seguro, porque nace con un pulmón tapado, claro, y el otro pulmón no desarrollado, y eso es incompatible con la vida, nacen y se mueren. Este bebé logramos hacer la intervención a las 30 semanas de gestación, lograr destapar ese bronquio, reconectarlo a través de un catéter diminuto, y gracias a eso ahora sus dos pulmones son de tamaño normal. Nació el día 8 de junio y ahora está prácticamente ya casi 3 meses, y es un bebé perfecto que no requirió ni siquiera intubación o ventilación mecánica al nacimiento, nada, ningún tipo de cirugía de recién nacido, solo un poco de oxígeno un par de días y ya está. Y es un bebé sano, es un bebé con una vida normal, una calidad de vida normal, está corriendo, jugando como cualquier otro bebé. Qué padre que ya en nuestro país tenemos esto. De verdad, que se hayan esforzado, que haya gente como usted que se haya esforzado por prepararse para ayudar a tanta gente que lo necesita. Sí, realmente somos un país que lo necesitábamos. Mi preparación fue en el Hospital Clínic de Barcelona, en España, durante un poco más de 4 años.
y es un grupo fuerte, un grupo pionero en cirugías fetales, de crear nuevas técnicas quirúrgicas. De hecho, esta intervención que he mencionado, la primera vez en el mundo que se realizó fue en Barcelona. Participé también en esta cirugía hace 2 años y se hizo una rueda de prensa mundial en la que se presentó a la niña que ya había nacido con esta cirugía, siendo la primera intervención en el mundo. Y ahora esta intervención de este bebé David representa no solo la primera vez que se hace en México, sino la primera vez que se hace en todo el continente americano y la segunda vez en el mundo. ¡Qué increíble! Y bueno, esto es también demostrar al resto del mundo que esta enfermedad ya no es incompatible con la vida. Claro, y que el día de hoy le estamos transmitiendo y invitando a todas las personas que estén pasando por una situación difícil, que el día de hoy hay una solución de vida, ¿no? Claro, el principal mensaje a la gente, sobre todo a las mujeres embarazadas o que estén planeando embarazarse, es que al detectarse un problema, primero acudir al médico. Su ginecólogo es un médico de cabecera. Claro. Realmente es quien va a llevar el control de la madre, pero quien va a atender el parto, la atención o cesárea, lo que haga falta. Pero luego el médico fetal es el que da el control de calidad a ese bebé que no ha nacido para poder decir que es sano o que requiere una intervención. Y realmente, aunque se detectara un problema, por muy grave que fuera, la esperanza de la cirugía fetal es esta opción de decir no todas son malas noticias y hay enfermedades que podemos corregir a tiempo. Y por ejemplo, una persona que se está por embarazar, ¿no? ¿A los cuántos meses se puede detectar si el producto viene sano? La primera ultrasonido o ecografía a realizar, la recomendación es hacerla a las 12 semanas de gestación. 12 semanas. Claro que se pueden hacer ecografías antes. Primero, para estar seguros que está embarazada. Claro. 2, para decir si es 1, 2, 3. Claro. Pero para dar un diagnóstico de salud, detectar algunas de las malformaciones que he mencionado, se pueden hacer desde las 12 semanas. 12 semanas. Lo cual también es un concepto diferente a lo que se tiene en México. La gente piensa que esto se hace a los 5 meses. Claro. Y a veces eso puede ser demasiado tarde. Claro, o sea, es a los 3 meses. A los 3 meses. Y luego hacer otra a los 5 meses. Porque hay alteraciones, sobre todo las cardíacas, que pueden no debutar tan precozmente y aparecer más tarde. Y ya a los 5 meses sabemos que tenemos un bebé sano. Sí, claro. O un bebé enfermo. De hecho, la ecografía de las 12 semanas puede detectar hasta el 70% de las enfermedades que existen. De tal forma que es un ultrasonido que ya es muy tranquilizador. Realmente el ver que está todo normal, pero hacer una ecografía por manos expertas, ya no esperaríamos muchas sorpresas a los 5 meses. Pero sí, a los 5 meses es cuando se pueden detectar ya todos los problemas. ¿Y esos problemas de los fetos tienen que ver con la edad de la madre o es general? Bueno, es verdad que entre mayor edad materna hay más riesgo de algunas enfermedades, malformaciones, alteraciones cromosómicas, síndrome de Down, etc. Pero es que toda mujer embarazada puede tener un bebé con alguno de estos problemas. Entonces, yo no limitaría el hacer estos estudios sofisticados solo a la población de riesgo, porque la población de riesgo son todas las mujeres embarazadas de cualquier edad, porque no por tener 20 años y estar embarazada, seguro que su bebé no va a tener ningún problema. Claro. Si así fuera, pues no se buscaría el embarazo después de cierta edad y así nunca habría ningún problema. Es tomar conciencia que es importante estar vigilantes, ¿no?, de nuestro estado, ¿no?, y más en la cuestión de dar vida, ¿no? Claro, y es que todos queremos niños sanos, pero la manera de tenerlos, pues una de ellas es detectar esos problemas que se pueden corregir. No solamente esperar al nacimiento a ver qué suerte corre ese bebé o que nazca en un centro que por muy bueno que sea, hay enfermedades que ya son incompatibles con la vida al nacimiento. Doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos enriquecido con toda esta información tan necesaria para todos. Muchas gracias a ti por la invitación. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado a nuestro programa En Conciencia. Soy Beatriz Revilla y los espero aquí en Vibra TV. Gracias.